Bien, y estoy hablando que siempre me olvido y no hay manera de automatizarlo, o por lo menos no lo encontré. Con el núcleo de la materia, requerimientos, en particular, o sea, los requerimientos, en particular la especificación de requerimientos, que estamos viendo distintas técnicas, y en las últimas dos técnicas cubrimos Petri y tablas de decisión respectivamente. En una clasificación de técnicas de especificación en estáticas y dinámicas, las que hemos dicho que lo hacen para que sirven y la visión que tienen es describir temas como entidades o objetos relacionados, pero no escriben cómo cambia el sistema a lo largo del tiempo, cómo cambian esas relaciones durante la vida del sistema, digamos. Si no importa el orden en que se hagan las cosas, o no nos interesa mostrar ese aspecto, o no nos interesa saber los tiempos, digamos, ver justamente eso de cómo cambia el sistema a lo largo del tiempo, o sea, estas técnicas estáticas no sirven. Pero las que estamos utilizando no son usando a la práctica, digamos, porque otras materias y porque no las más usadas, digamos. Sí, las estamos dando y vamos subiendo a la plataforma. Como damos 3 consultas, una turno, en realidad subimos por ahí, subimos una sola, porque además a veces nos falla el tema de la grabación, que a mí me ha pasado de olvidarme de grabar. Técnicas dinámicas, digamos, la otra alternativa es técnicas de especificación de requerimientos dinámicas. Ahí alguna de estas técnicas nos va a dar la visión, alguna visión, digamos, también hay diferencias entre ellas, pero alguna visión de cómo cambia el sistema a lo largo del tiempo, ¿está bien? Como cosa general, genérica de lo que sería una técnica dinámica, se consigue está en un estado particular, algún estímulo o que es a que el sistema cambie de estado. Y ahí serán todas las técnicas que estamos viendo, en particular lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a repasar hoy de redes de Petri y tablas de decisión. Las redes y lo particular y por ahí de otras técnicas dinámicas es que para el sistema de tiempo real por ahí es necesario representar aspectos de concurrencia. Esa es la característica fundamental que nos permite mostrar paralelismo y concurrencia. Justo el tema de la concurrencia es que hay varias tareas, varios procesos que se ejecutan simultáneamente. Bueno, de la arquitectura puede ser en varios procesadores o en el mismo procesador. Esa en el chat. Justamente el tema de que haya tareas concurrentes o paralelas hace que sea necesario sincronizarlas para que se puedan comunicar entre ellas. En un punto va a haber una tarea, un proceso que espera un dato o que necesita un dato de otro proceso, bueno, se va a tener que quedar esperando y no continuar, digamos, con sus acciones, esperando ese dato que necesita del otro proceso. O al revés, una tarea o un proceso va a generar un dato que le tiene que entregar a otra tarea u otro proceso
y bueno, se tiene que quedar esperando que el otro proceso llegue a ese punto en que le pida, entre comillas, o que acepte el dato generado por este otro proceso. Eso que va por ahí, las distintas velocidades de ejecución de los distintos procesos concurrentes o paralelos, bueno, esa organización. Y después hay otras cuestiones también relacionadas con el paralelismo, la concurrencia, por ejemplo, la modificación de datos compartidos, que por ahí tenemos que evitar que una tarea modificó antes que la otra lo pueda acceder. Y las de bloqueo que pueden ocurrir cuando un proceso está esperando que otro haga otra cosa. Hay que evitar que el proceso A esté esperando al proceso B y el proceso B esté esperando al proceso A, con los dos estarían esperamente y ninguno progresaría y ese sistema nunca cambiaría de estado. Digamos. Que se realicen en paralelo. Si hay varias tareas podrían ejecutarse en un orden impredecible. Está bien, si hay varias tareas que se pueden hacer, no necesariamente en distintas ejecuciones del mismo sistema, no necesariamente se van a hacer en el mismo orden, sino que en un orden aleatorio, digamos. Y no son secuenciales. Está bien, justamente la idea de esto es el paralelismo. Vamos a poder modelizar con redes de Petri, por un lado eventos o acciones y por otro lado eventos o acciones que realiza el sistema, por ejemplo, y por otro lado estados o condiciones que ocurren en el ambiente, o bueno, o mismo podría ser relacionadas con el sistema. En lenguaje, en idioma de redes de Petri, los eventos van a ser transiciones y los estados los vamos a presentar con sitios o lugares. Y una red de Petri formalmente en realidad va a ser una cuaterna, una cupla, formado por 4 componentes, digamos. Los lugares que recién mencionamos, leones que también mencionamos recién, y función de entrada y una función de salida que recién los estamos presentando. Nos va a decir la función de entrada, nos va a decir para una transición cuáles son los pares de entrada, y la función de salida nos va a decir para transición cuáles son sus lugares de salida. Definición formal, digamos, para una red en particular, se va a traducir en un grafo. Esto va a terminar siendo un grafo, un grafo en realidad, en el que de cada nodo de ese grafo puede ser un arco, más de una arista, digamos, yendo de nodo a nodo. Este multigrafo va a ser bipartito porque va a tener 2 tipos de nodos. Las transiciones van a ser nodos de este grafo, pero van a ser distintos, digamos, son distintos los lugares de las transiciones. Y 2 porque, bueno, los arcos son flechas, también tienen una dirección, no van en los 2 sentidos, sino que van en un solo sentido, digamos. Y entonces, varía a través de una flecha la relación entre sitios y transiciones y viceversa. Unir un sitio con una transición o una acción con un sitio, nunca transición con transición o sitio con sitio. A los tres se les asignan tokens o fichas que se representan con un número o puntos adentro del sitio, que los sitios los vamos a representar con círculos y transiciones con una barra vertical. Y con una red de Petri, los números o los puntitos dentro de los lugares
de los círculos que representan los lugares está en presencia de una marcación, está bien de una marca. Es una red de Petri, pero en un estado particular representada por esa marcación, por cantidad de tokens que hay en cada uno de los sitios. A partir de una marcación inicial, simular la ejecución de la red. O sea, la red de Petri en un momento determinado va a tener una marcación y después lo que podemos hacer es ir ejecutando esa red de Petri. Mencionar es que la cantidad de tokens de un sitio, la cantidad de tokens que puede haber un sitio, en principio es ilimitada en la red de Petri original. Después, todo lo que estamos viendo es de la red de Petri original, digamos. Después pueden llegar a encontrar en la bibliografía o en internet redes de Petri modificadas para cosas particulares. Puede haber alguna red de Petri, alguna opción de red de Petri con cantidades limitado en cada uno de los sitios, pero nosotros eso no lo vamos a usar, usamos la red de Petri original más básica, digamos. Y en la explicación vemos un grafo de estos que representa una red de Petri que tiene 5 lugares. Los primeros ejemplos por ahí son genéricos y entonces los nombres de las cosas no están muy buenas, son bien genéricas. Este tiene 5 lugares, de P1 hasta P5. Cuando ustedes modelizan un problema del mundo real y a una red de Petri a partir de eso, los nombres de los lugares como de las transiciones tienen que representar cosas de ese problema, ¿no? No llamarse como acá P1, P5, pero bueno, como ejemplos iniciales son genéricos. Y son pares y 4 transiciones, T1, T4, hasta T4. Y en el diagrama, en la imagen, están también esta función de entrada que decíamos y la función de salida. Simplemente nos dice, si miramos el grafo, lo mismo que hay en las funciones lo vemos en el grafo. Paramos en la transición T1, tiene una de entrada que es P1 y eso es lo que indica la función I aplicada a T1, y así se realizan a través de arcos con lugares de salida, digamos. El P2, el P3 y el P5 son los 3 arcos que van a cada uno de esos lugares, que se ve reflejado también en la función, lo mismo se indica en la función O de salida, digamos. Bueno, y así para todas las transiciones y así transiciones, digamos. Bueno, esa misma red del ejemplo con una marca inicial, si se quiere, digamos, hay un token en el lugar 1, 2 tokens en el lugar 2, ningún token en el lugar 3, un token en el lugar 4 y un token en el lugar 5. Eso se puede representar, lo tienen representado acá abajo con esta digamos. Esto lo quería a partir con una marcación podemos ejecutar esa red de Petri separando transiciones habilitadas. ¿Y cuándo una transición está habilitada? Cuando en cada lugar de entrada a sesión hay menos tantos tokens como arcos hacia la transición, como arcos a esa transición.
por ejemplo, red de Petri de acá, la transición 1 está habilitada porque hay un arco del lugar 1 a la transición 1 y hay un token, con eso es suficiente. Podría haber más, podría haber 2, 3, bueno, seguiría estando habilitada. Y, por ejemplo, la transición 2 no está habilitada porque si bien hay tokens en el lugar 2, hay suficientes en el lugar 2, para la transición 2 no hay tokens en el lugar 3 que entrada de la transición 2. Por eso la transición 2 no estaría habilitada. Y entre la ejecución acá podría pasar por disparar la transición 1 que está habilitada. Y para la transición 4 que podría ser, ya dijimos hoy, en cualquier orden. Yo podría elegir disparar la 1 o podría elegir disparar la 4 si fuera a ejecutar esta repetri. La transición habilitada implica sacar tokens de los lugares de entrada, desaparecen tokens en los lugares de salida. Entre tokens. Aquí tengo alguna pregunta en el chat y si no después vamos a tener que volver. Tanto a ver en el chat. No está habilitada porque hay token en el lugar 3. Tiene lugar de entrada el lugar 3, hay un arco de acá a acá y hay tokens, entonces no está habilitada. Tiene que haber suficientes tokens en todos los lugares de entrada, no alcanza con que un lugar de entrada, con un lugar de entrada haya. La cantidad de arcos que importa es de cada lugar de entrada a la transición. No apuntar los arcos de todos los lugares de entrada, hacer una sumatoria, meterlos todos en la misma bolsa. No, tengo que contar, me tengo que dar los arcos que van de un lugar a una transición. Para decir cuántos tokens. Cuántos tokens en el lugar de entrada. Bueno, esto con ejecución de Petri. Y ahí, bueno, la ejecución de Petri es lo que me estaría marcando los cambios de estado, ¿no? Que dijimos, por eso es una especificación dinámica. ¿Qué más? Bueno, también la ocurrencia de los eventos que están como transiciones en el grafo de la red de Petri del sistema, porque depende de los tokens que haya en los lugares. Y justamente lugares que rendan condiciones en realidad del problema del real, pueden ser verdaderas si es que token se considera que la condición verdadera si que en el lugar de entrada en nuestra red de Petri, en una marcación de nuestra red de Petri, o falsa si no hay un token. ¿Está bien? La mirada desde del problema mundo real. El evento se va a poder ocurrir o se va a poder realizar si dan ciertas condiciones que en el Petri sería que haya tokens en los lugares de entrada y ocurre el evento, que en la red de Petri sería el disparo de la transición, se hacen verdaderas las postcondiciones, o sea, ponemos tokens, aparecen tokens en los lugares de salida. Un por cada arco que de transición disparada al lugar de salida. Nada nuevo, digamos, son asincrónicas las redes de Petri y el orden para el paralelismo y la concurrencia
y el orden en que ocurren los eventos es uno de los permitidos. O sea, el orden en que se disparan las transiciones es cualquiera de los posibles si hay una transición habilitada, ¿no? Si hay una transición habilitada, nada, es el único orden que puede haber, es la única que se puede disparar. Pero si hay más de una, yo puedo ir cualquiera y disparar cualquiera. Y en ese sentido, la ejecución es no determinística. O sea, siempre que estemos en la misma situación y que haya varias transiciones habilitadas, no necesariamente siempre se va a disparar la misma, sino que al azar se va a disparar alguna. Y la cuestión, volviendo al problema original con las redes de Petri originales, les digo, digamos, las que usamos nosotros, es que el disparo de las transiciones es instantánea. Si bien nos permite ver cómo cambia de estado el sistema, no hay tiempos involucrados. También no son segundos ni minutos, es como que todo se hace instantáneamente. Todo el disparo de una transición no ocupa tiempo, digamos. Después una red de preampliada, modificada, en donde se tengan en cuenta los tiempos. No es lo que estamos usando nosotros. Cosas que, ¿por qué son importantes las redes de Petri? ¿Qué cosas la destacan con respecto a otras técnicas? Justamente lo que les vengo comentando, de que permiten modelizar o representar paralelismos. Si nuestro problema es importante, en nuestro sistema es importante el tema del paralelismo y la concurrencia. Ahora voy. Si es importante el paralelismo, la concurrencia, es bueno por ahí modelizar con una red de Petri. O si es ante la sincronización, o sea, asociado al paralelismo o la concurrencia, tenemos varios temas, bueno, que ya les mencioné, ¿no? El de la sincronización, o lo pueden, o el debug, digamos, que un proceso está esperando a otro que llegue a determinado punto. O no lo mencioné, pero bueno, está en la clase, en las diapositivas y en el video, digamos, la exclusión mutua, que también mencioné hace un rato, en donde yo tengo que evitar que uno acceda a un recurso compartido antes que otro. Bueno, eso lo puedo modelizar con redes Petri, y a Petri que yo construya, y por ahí con la ejecución me puedo llegar a dar cuenta si ocurre alguna de estas condiciones indeseables en mi sistema, ya sea el bloqueo, la inanición o el abrazo mortal, que son cosas similares. El deadlock o bloqueo es lo que les comentaba hoy yo, que el proceso A o la tarea A está esperando la tarea B, y la tarea B o el proceso B está esperando al proceso A. Ninguno de los dos puede avanzar porque está esperando al otro. Y puede haber cosas, eso es lo fácil de ver, puede haber cosas más complicadas, digamos, con más procesos involucrados, y que se produzca así un ciclo, que A espere a B, que B espere a C, que C espere a D y que D espere a A. ¿Está bien? El tema me preguntaban, tenía una pregunta en el chat, si los tokens viajan. No nos buena esa, no está bueno que tenemos en la teoría. O sea, lo que pasa cuando lo hacíamos presencial, vamos a explicar bien y nos podemos dedicar un tiempo. Por eso el viajan está entre comillas. También entre comillas, los tokens de los lugares de entrada, cuando se dispara una transición, ¿no? Desaparecen los tokens de los lugares de entrada y hacen tokens en los lugares de salida. O sea, puede desaparecer un token de un lugar de entrada y hacer 3 tokens en los lugares de salida. ¿Está bien? No ver justamente la cantidad de tokens no se conserva a lo largo de la ejecución de la red de Petri, porque si no, no haría ninguna de estas cosas interesantes que decimos que pasan con la red de Petri
donde podemos hacer sincronización, exclusión y exclusión mutua, y va cambiando de estado el sistema. ¿Qué más? Marco, antes que sigas, preguntan qué es el abrazo mortal. Está relacionado con acciones de bloqueo, inanición. Inanición es morirse de hambre, y es esto, tiene que ver con esto de que un proceso está esperando a otro que nunca va a avanzar, y el mo tampoco va a avanzar. Esto está todo relacionado. Tal es las traducciones de Dell por ahí, y el bloqueo también está relacionado. Capaz que es exactamente lo mismo. Si van a la materia de concurrencia o paralelismo, capaz asesinan, porque por ahí hay alguna diferencia entre estas cuestiones. Bueno, lo que hacemos nosotros son todas cuestiones similares, digamos. Es que un proceso se quede esperando a otro que nunca. Entonces, ahí tenemos un problema. Si nosotros realmente queremos que ese proceso, pero que ese proceso en algún momento va a terminar, que sería lo no para la mayoría de los procesos, si detectamos alguna de estas situaciones, en realidad estamos en un problema. O hicimos mal la red de Petri, nuestro sistema en realidad tiene un problema, y es que en determinado momento va a llegar a bloquearse, digamos, va a llegar un momento a una situación en que los procesos no van a seguir ejecutando, van a estar bloqueados en abrazo mortal, esperando que algún otro proceso termine, y que tampoco ese otro termina nunca. Digamos, al porqué de las redes de Petri, y a por qué surgieron y eso, justamente nos permiten, o sea, un problema del mundo real, armamos una red de Petri, y es la propia red de Petri, y a través de su ejecución nos pueden estudiar ese sistema y comprender el comportamiento de ese sistema, y ver, por ejemplo, que no ocurran condiciones de bloqueo que suelen ser indeseables, lo que hablábamos recién. Además, como hay un matemático detrás, se pueden análisis matemático, digamos, en base a ese análisis matemáticos, a ese grafo y los fundamentos matemáticos. Igual nosotros nos quedamos con la parte más intuitiva, menos dura, digamos. Bueno, y justamente lo que está bueno también, y con eso también nos quedamos, es con la gráfica, digamos. Nosotros trabajamos con el grafo y no con la función de entrada y salida que yo les decía, y no con la cuatro formal, que está buena para hacer cosas matemáticas, pero que no está buena para mostrarle, por ejemplo, a un usuario final, ni para cuestiones intuitivas. Y bueno, nosotros nos quedamos con eso, digamos, con esa parte. Después, en alguna otra materia, o bueno, si alguno quiere profundizar, lo puede hacer, digamos. Bueno, eso va. Después en las diapositivas y en el video tienen muchos otros ejemplos, bueno, y tienen la explicación de práctica, y por supuesto los ejercicios que tienen que hacer ustedes. Y en la otra clase, la otra técnica que vimos es la de tablas de decisión, que es una técnica dinámica, en el sentido de que nos permite cómo cambia el problema de estado del sistema. Tiene que ver con las reglas lógicas, digamos.
tiene que ver, diré, con lógica que hay dentro de nuestro sistema, digamos. Por eso el tema, si el plantea, vemos que tienen muchas cuestiones de lógica, digamos, muchas condiciones dando vueltas, y muchas acciones de esas condiciones que por ahí nos cuesta terminar de entender en el enunciado o en la entrevista, en el lenguaje natural, en la entrevista con el cliente. Bueno, en estos casos está bueno por ahí hacer una red de Petri, una tabla de decisión y terminar de entender bien el dominio, terminar de entender bien el problema, y sirven las tablas de decisión, ver para determinadas situaciones, determinadas condiciones que se den, qué acciones realiza nuestro sistema. Y en la tabla describe la decisión, describe las posibles condiciones satisfechas por el sistema en un momento dado, van a ser filas de nuestra tabla, escribe reglas, nos permite especificar reglas, cómo funciona nuestro sistema, va a conjunto de condiciones que van a ser columnas de nuestra tabla. Una tabla tiene filas y columnas, ¿no? Y las acciones, lo otro que vamos a poder escribir, acciones a tomar como de esa combinación de condiciones, que esas acciones las vamos a poner en las filas, en unas filas debajo de las condiciones. Lo podemos ver acá abajo en la imagen, digamos, en la diapositiva. Para las condiciones hay una línea que separe de las acciones y cada columna en realidad representa una regla. Las condiciones como las acciones tienen que ser simples. ¿Qué significa que una condición y que una acción sea simple? Que no tiene que tener y, básicamente es que no tengamos que poner y cuando ponemos una condición. En particular, en el caso de las condiciones, no tenemos que poner ni y, ni o, ni no, ningún conectivo lógico. Tendría que ser una posición atómica, digamos, de la lógica proposicional, una proposición atómica de la lógica proposicional. Y las acciones básicamente no tienen que tener un y. Si yo ante determinadas condiciones el sistema hace esto y esto otro y esto otro, esos son acciones distintas, no una sola con y. Y uno del problema de filas de condiciones va a depender de la cantidad de condiciones que detectemos en el problema, digamos, bajo nuestro sistema. La cantidad de filas de acciones tiene que ver con la cantidad de acciones que detectemos que todo nuestro sistema, y la cantidad de columnas va a ser 2 a la n, donde n es la cantidad de acciones. Las condiciones las vamos a ver por verdadero o falso, y entonces para cada condición hay dos posibilidades, y entonces las combinaciones de esas posibilidades es 2 a la n. Como una tabla, acá tenemos recetita de cómo esta técnica. Apartemos del enunciado, tenemos que ver cuáles son las condiciones y cuáles son las acciones, que después van a ser filas de mi tabla, vamos a ver columna de mi tabla, y completar la tabla con valores verdadero o falso para una de las condiciones. Vamos a armar las combinaciones posibles de verdadero o falso para mis condiciones,
en cada columna de la tabla una de las combinaciones posibles de verdadero o falso. Y a eso se refiere el punto de construir las reglas. Construir las reglas es ir llenando las columnas de mi tabla con verdadero o falso para cada una de las condiciones. Con una salvedad, un par de salvedades con respecto a las condiciones que yo voy a tener en cuenta. Si condiciones opuestas en el sentido de que siempre que una condición sea verdadera, tengo la condición opuesta que siempre es falsa, digamos, cuando una es verdadera, la falsa y viceversa, siempre. Yo pongo una sola. Si tengo dos condiciones opuestas, pongo una sola. ¿Por qué? Porque acabo de decir, si una es verdadera, la otra es falsa. No sé. Si tengo de mayoría de edad menor que la persona es menor de 18 años. Bueno, hace falta que yo ponga, y el problema me habla de que para los mayores de edad hace una cosa y para los menores hace otra. Bueno, pero uso una sola de esas condiciones, porque el menor de 18 años, si tomo esa condición, la otra, la de mayor de edad, la de mayor o igual a 18, siempre lo opuesto en valor de verdad. Está bien, si menor que 18 es verdadero, mayor o igual que 18 es falso. Y viceversa, con lo cual no tiene sentido que yo ponga las condiciones sin quedar combinaciones que no tengan sentido. Nunca va a poder pasar que sea verdad mayor que 18 y menor o igual que 18. Menor que 18 y mayor igual que 18, y nunca van a ser las dos verdaderas y nunca van a ser las dos falsas. Como es un ejemplo muy simple para el primer ejemplito que tenemos es el de remisión de la mercadería, que si el comprador no es cliente, se imprime de aviso y no se remite. Si no hay stock y el comprador es cliente, no se remite. Y si hay stock y el comprador es cliente, se remite. Y ahí vemos las condiciones que hay en este problema, que son si el comprador es cliente, a una condición, y esta que a oración el comprador no es cliente sería la opuesta, y me voy a una sola de esas. Y otra condición que anda dando vueltas en el problema es el tema del stock. Si es stock, puede ser verdadero, y también está la opuesta que de si no hay stock, que no la va a poner. Nos vamos a quedar nada más que con si el comprador es cliente y si hay stock. Las condiciones que hay en este problema: imprimir de aviso, remercadería y nada más. Ya identificamos las condiciones y las acciones. Cliente, imprimir eso, remitir la mercadería, y hay una no acción que después es no remitir la mercadería. Voy a explicar por qué tenemos una no acción, que en principio no está bueno tener no acciones. Con respecto a condiciones, como tenemos la cantidad de combinaciones que tenemos son 4, verdadero, verdadero falso, falso verdadero, falso falso. Si ustedes, y eso nos da el 2 al
n, donde n es 2, en este caso hay dos condiciones, entonces 2 al cuadrado, 4 posibilidades. Si ustedes ponen una quinta posibilidad, se va a repetir con alguna de las 4 que ya tenemos. Y las 4 reglas de mi tabla. Y completo con las acciones, ¿no? Que si es cliente y hay stock, remito la mercadería, lo que me diga, lo que me dice el problema, lo que me dice el enunciado. Cliente, pero no hay stock, mercadería porque no hay stock, es lo que me acá. Si no ente, pero hay stock, y mensaje de aviso y no remito la mercadería, perdón, acá estoy. Y no hay stock, perdón, aunque era si había stock, no stock, mensaje de aviso porque no es cliente, pero no remito, y no le remito a la mercadería porque no. Y acá como cliente, entonces tengo el mensaje de aviso, que es lo que me decía acá, y no le remito a la mercadería. Perdón, en esta regla tiene prioridad esto de que no es cliente, mensaje y no remito a la mercadería. Y qué chequeo puedo hacer sobre la tabla. Así como en la repetri me tendría que fijar que no haya bloqueo, que pueda disparar todas las transmisiones, o por lo menos si hay alguna que no pueda disparar, que esté correcto eso. A tabla de decisión, lo que me tengo que fijar es que esté completa la tabla, o sea, que todas las combinaciones de condiciones posibles y que todas tengan acciones, que todas las reglas, son las columnas de mi tabla, tengan acciones asociadas, y por ello la acción, la de no remitir, la tabla sea completa. Si yo tuviera esta noción, si yo no tuviera la acción de no remitir, esta fila no estaría y me quedaría esta regla sin acción asociada. No problema, puede llegar a estar bien, en alguna situación particular puede estar bien, lo que pasa es que no me permite a un golpe de vista ni con una herramienta automatizada saber si la tabla está completa o no, digamos. A golpe de vista, sin volver al problema original, al enunciado original, la tengo completa, digamos. Lo que tengo que controlar en la tabla es que no sea ni redundante ni contradictoria. ¿Cuándo sería redundante? Bueno, si yo tengo una combinación que se repite, que una de las reglas que ya estaban, que tenía, digamos, ahí estoy en presencia de una tabla redundante y bueno, no tiene que pasar eso, porque tiene una regla de más, o sea, una regla repetida, digamos, justamente yo estoy tratando de entender bien el problema y yo tengo repeticiones de cosas que no me ayudan a entender bien el problema. Y ahora aún puedo tener una tabla contradictoria en donde tienen las mismas condiciones, pero tienen acciones diferentes. Entonces, o sea, realmente tengo una situación que se repite en cuanto a las condiciones, son las mismas condiciones, sino que hay una regla que me dice que el sistema hace A en esas condiciones y hay otra regla que me dice que el sistema hace B para condiciones. Bueno, peor. Obviamente esas dos cosas hay que evitarlas, o sea, está mal una tabla que tenga redonda o una tabla que tenga contradicciones, y una tabla que esté incompleta también está mal.
Y para traer este repaso rápido de tablas de decisión, puede haberlas que para decisiones, eso puede pasar, mi sistema, bajo las condiciones, digamos, para cierta combinación de condiciones, hace una cosa, y para otra combinación también hace las mismas cosas, las mismas acciones. En este ejemplo que teníamos de remitir mercadería, no es gente, en realidad importaba mucho el stock, si no es gente, yo envié un mensaje de aviso, mi sistema en realidad imprime un mensaje de aviso y no remite mercadería. Por más stock. Stock también imprime un mensaje de aviso y no remite mercadería doblemente, doble motivo, ¿no? Porque no es gente y no hay stock. Bueno, si yo encuentro con esa situación, que tengo dos reglas que difieren solamente en una condición, o hacen las mismas acciones, digamos, esa tabla, para que no me quede carga por ahí con tantas reglas, con tantas columnas, porque si fuera como si hubiera la misma cantidad, pero para que con tantas columnas yo puedo decir, bueno, la regla 3 y la 4 arma tabla con todo, pero con 3 primas si se quiere, pongo esta, en donde la primera condición igual es la de falso, como falso, y pero en la segunda pongo un guioncito que significa que estoy subsumo el verdadero y falso y el guioncito. O sea, esta condición, la segunda, la de stock, puede ser verdadera o puede ser falsa, e igual se realizan las mismas acciones de imprimir el mensaje de aviso y no remitir. Entonces, ahí, para esta, la que tiene 4 reglas, que tiene 4 columnas, llevar 3 no es una ventaja muy grande, digamos, no se justifica tanto. Pero bueno, para practicar, para mostrar digamos, no sé, pero en una tabla mucho más grande, digamos, con una más cantidad de reglas, que con digamos, condiciones, la tabla se duplica en tamaño, entonces en una tabla con muchas reglas, esta simplificación, digamos, esta reducción, se vuelve interesante, se vuelve importante para justamente, si lo que queríamos era entender el problema rápidamente, cuantas menos reglas tengamos, cuantas menos columnas tengamos en nuestra tabla, mejor, más rápido lo vamos a entender. Con este resumen, preguntas, me puede haber quedado alguna en el chat, para poder ver bien las diapositivas. No entiendo, Marcos. Bien. Lo de la contradicción lo aclaraste, creo yo que quedó claro cuando volviste a explicar el ejemplo. Pero no sé, el caso mortal y la inanición lo expliqué yo con un... Ahí lo explicaste, estoy viendo que lo explicaste con texto. Exacto. Bueno, vamos a el historia. Ahora veo. Bueno, sin consultas, cositas, igual en las diapositivas, están los PowerPoint, la mensajería de ideas, las explicaciones de práctica y las consultas de práctica, ¿no? Siempre visión.
Ahí está. Bueno. Nos despedimos y nos vemos en la próxima y seguimos en contacto a través de la forma. Bien.